Soliloquio. Buen día, planeta Tierra. Daniel Rosas de este lado. Caballeros, durante mucho tiempo me jacté de ser un promotor de lo que yo entendía por feminismo. Y es que me enoja mucho el machismo, comenzando por el que veo dentro de mi propia familia. Y seguramente tú has dicho lo mismo que yo cuando algo te molesta. Ay, es que yo no voy a ser así. Por ejemplo, no soporto cuando un hombre prefiere morirse de hambre antes que ir a la cocina a prepararse algo de comer, cuando no es capaz de servirse ni siquiera un vaso de agua. Y ya no hablemos, por supuesto, de lavar los trastes o sus calzones, porque piensan que esas son labores del hogar y por tanto que le corresponden a las mujeres. ¿Qué daño nos ha hecho esa frase de el rey de la casa? Háganme el chingo favor. Bueno, el caso es que sentía acá entre nos que yo era muy pro mujeres, porque de verdad considero a esa clase de machismo como algo ya realmente arcaico. Pero pues la verdad es que como observador de un curso para destruir el machismo me di cuenta de que si bien puedo presumir de algunos puntos en mi favor, en otros la neta estoy del carajo. Les cuento. Hay un hombre que creía que por el hecho de estar casado con una mujer, ella tenía la obligación de darle todo el sexo que él esperaba, incluso como pareja que fueron. Él sentía que tenía el derecho de acariciarla en las noches, incluso cuando ella dormía, o intentaba dormir cuando menos, bajo este argumento de que estaba siendo, ya saben, romántico y buscando un momento de intimidad. Y hasta aquí, bueno, pues puede parecer un argumento válido, solo que ella ya le había dicho que no deseaba tener sexo y él insistía e insistía e insistía todas las noches. Esa mujer incluso me dijo que le parecía absurdo que si no salían a caminar o al cine, que si no tenían momentos de familia, pues él pensara que en automático ella iba a sentir deseo, como si fuera una máquina con un botón de encendido. Lo gracioso de esta historia, caballeros, es que el protagonista soy yo. Y aunque ahora tengo 13 años separado de la mamá de mis hijos y hemos la verdad que construido una muy buena relación de amistad, a la distancia me doy cuenta de que ella tenía la razón. Estuve tan preocupado por el trabajo, porque aprendí que el hombre demuestra su amor llevando el sustento a la casa, que descuidé pues esos momentos que como familia o como pareja debíamos de tener. Dejé de escuchar, por ejemplo, lo que ella quería o necesitaba, y eso, por supuesto, como se lo pueden imaginar, pues se volvió este círculo vicioso hasta que finalmente pues terminó con nuestra relación. Por eso es que hoy vamos a aprender sobre el machismo tóxico y las nuevas masculinidades. Para ello, vamos a platicar con Ricardo Ayón de Género y Desarrollo AC. ¿Qué onda? ¿Me acompañan? Neta, está buena la plática. Audiocentro presenta. ¿Qué? ¿A poco te escapaste de la juguetería, muñeca? No eres Google, pero tienes todo lo que busco. ¿Te caíste del cielo, mi ángel? Si lo bonito fuera pecado, no tendrías perdón de Dios. ¡Ash! Hombres. Un podcast donde charlamos de las nuevas masculinidades que ninguna mujer se quiere perder. Esto es Hombres Trabajando Nos. Ricardo, de entrada, pues muchas gracias, bienvenido, y quisiera preguntarte así, para comenzar, ¿cómo entendemos este asunto de las nuevas masculinidades? Porque ahorita que estábamos leyendo acerca de este tema, la verdad es que, decía yo, no hay ni siquiera un consenso de cómo entender este concepto y de repente hasta puede ser confuso. ¿Cómo entendemos este asunto de las nuevas masculinidades? Claro, gracias por la invitación y con gusto. Mira, cuando hablamos de la nueva masculinidad, las nuevas masculinidades, es un concepto que surge para hablar de formas de ser hombres opuestas a las tradicionales o masculinidades machistas. La nueva masculinidad ha servido para colocar el tema, sobre todo en instancias públicas, en instancias de gobierno, que quieran trabajar este aspecto de la masculinidad, del machismo, con nosotros como hombres. Sin embargo, hemos visto que nueva masculinidad en realidad es un concepto que no nos dice como mucho, ¿no? Porque no es algo como nuevo, por un lado, y por otro, existen muchos grupos de hombres que también se les denomina machos progre, en donde podemos tomar muchas de estas ideas acerca de lo que se espera de la nueva masculinidad, es decir, ser un hombre aparentemente sin machismo, pero solo es eso, en apariencia. La nueva masculinidad generalmente hace alusión como a cambios de forma,
pero no de fondo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de cuando decimos masculinidades, de todas esas ideas, expectativas, creencias que se tienen en lo social, en lo cultural, acerca de lo que un hombre debe de ser. Pero en estas culturas como la mexicana y de muchos otros países, pues estas ideas de ser hombres, esta masculinidad, se va muy enfocado a lo que le llamamos el machismo, que es una ideología que va totalmente en contra de las mujeres, buscar la opresión, control de las mujeres, y no solo de las mujeres, sino de todos los cuerpos feminizados, de toda la población LGBT, IQ+, de poblaciones consideradas como vulnerables, tal vez adultos mayores, niños, niñas. Eso es el machismo. Cuando hablamos de una masculinidad tradicional, hablamos de eso, de esas formas muy tradicionales que aún hoy existen en nuestro país de muchas maneras. Entendamos nuestro país con toda la diversidad, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que la violencia física en muchas poblaciones, grupos de pueblos originarios, está muy presente todavía. Estas ventas de niñas en muchos lugares, ¿no? Los matrimonios forzados todavía están existiendo, todavía están prevaleciendo. Y en otros contextos urbanos, por ejemplo, sabemos que la violencia sexual está muy alta en contra de las mujeres, violencia psicológica, emocional, la violencia digital, por ejemplo, toda la impunidad que existe. Y para irnos al caso más atroz, hablamos de feminicidios. 12 feminicidios al día en nuestro país. Es una cifra altísima. Entonces, todo esto se deriva justo del machismo, justo de estas formas de ser hombres que hemos aprendido de manera tradicional. Y las aprendemos no solo de la familia, las aprendemos de los medios, las aprendemos de la escuela, las aprendemos de las religiones, en donde a nosotros los hombres, los cuerpos con pene, se nos va a dar este privilegio, este poder, y muchas veces todas estas formas de violencia se van a normalizar. Entonces nos dirán, bueno, pero tú eres hombre, tú puedes hacerlo. Un hombre en una empresa privada, por ejemplo, nos decía, pues yo puedo tocar las partes de mis compañeras, las partes de su cuerpo, no pasa nada, no me van a hacer nada. Y te estoy hablando del 2021, ¿no? Y así como esto, muchas ideas que todavía prevalecen, y sobre todo hay una situación de impunidad. Todavía hoy encontramos en muchos lugares donde la responsabilidad se las dan a ellas, o sea, no, la responsabilidad es de nosotros los hombres, no de ellas. Entonces, hay esta impunidad o el famoso pacto patriarcal, ¿no? Que sabemos que es como hacernos cómplices y guardar silencio ante las violencias que otros hombres hacemos. Existe toda esta cultura machista muy, muy impregnada todavía en nuestro país. Estoy hablando de esta masculinidad machista. Claro. Y entonces, cuando surge este concepto de nueva masculinidad, te decía que es un cambio más de forma que de fondo. Entonces vemos a muchos hombres que dicen, bueno, yo soy un nuevo hombre, pero siguen haciendo estos acosos, hostigamientos sexuales de manera muy reiterada, marcada, y a lo mejor no es como el machismo anterior, ¿no? Pero sigue haciendo esta parte. Justamente quería interrumpirte por esta situación. Antes de pasar a las nuevas masculinidades, quisiera preguntarte, bueno, me hablas ahorita de esta masculinidad tradicional. En México lo entendemos perfectamente como machismo, pero a nivel internacional, o sea, el machismo es muy mexicano. En otros países, ¿qué pasa con estas masculinidades tradicionales? Pues está muy presente. Creo que al día de hoy no podemos decir que existe algún país en donde no exista la violencia contra las mujeres. Hay sus formas, hay sus matices. Podemos ver tal vez que alguien me dirá, no, los países europeos del norte. Claro, es otra cultura, pero sabemos que ahí hay mucha desigualdad laboral, por ejemplo. También hay situaciones de violencia contra las mujeres distintas a lo que vivimos en México, en otros países, pero existen. Estas formas están muy presentes, pues las hemos visto en todo el mundo, en la parte de Oriente, Japón, China. Hay grupos que trabajan ese tema. Bueno, qué decir de Afganistán, ¿no? Ahora tan desafortunadamente de moda. Ok. Ahora, para ir pasando ya entonces hacia estas nuevas masculinidades, me decía yo que de repente a mí me cuesta todavía trabajo diferenciar entre lo que puede ser una nueva masculinidad y lo que pueden ser, pues sencillamente a lo mejor, tribus urbanas, estereotipos, modas, entiéndase, pues a lo mejor
el metrosexual, el neosolterismo, los matrimonios entre hombres gay, no sé, o sea, entiendo que pueden ser nuevas masculinidades, pero no sé si efectivamente son o si no, porque a lo mejor hasta puede haber machismo dentro de matrimonios gays, no lo sé. Evidentemente. No, eso no sería la nueva masculinidad. De hecho, fíjate, vamos a proponer un término que no lo propone Ricardo, no, mucho menos. Desde Gendes, que es donde yo colaboro, hablamos de masculinidades alternativas al modelo machista tradicional. Y nos referimos a todas aquellas conductas que promueven respeto, no violencia y buen trato para el hombre mismo, para el hombre y sus vínculos o relaciones, y para el hombre y el medio que lo rodea. Entonces, partiendo de aquí, desde esta forma alternativa, de esta masculinidad alternativa, pues podemos hablar de parejas, independientemente de la identidad sexual que tengan, sea hombre con hombre, hombre con mujer, etcétera, ¿no? Todas las posibilidades, mientras haya ese respeto, ese diálogo, mientras haya ejercicios de corresponsabilidad. Los hombres que buscan trabajar su violencia, los hombres que van a atención psicológica para manejar sus emociones, los que van al médico, ¿no?, para atender su salud. Todas esas son conductas que promueven una masculinidad alternativa. Entonces sí es importante como ir revisando estos comportamientos de maltrato que podemos estar teniendo. Ahora, a ver, por ejemplo, de repente, y abonando un poco esta idea, conocí a una persona que él se asume pues como muy progresista, muy feminista, ¿no? Y sí trata de tener esta mejor atención hacia las mujeres, pero es el amigo que en el chat, en donde vemos puros hombres, nos sigue compartiendo pues material medio porno o erótico, ¿no? Entonces, aquí la pregunta ¿es nada más un tema de actitud de adentro hacia afuera o tiene que ver con el trabajo hacia uno mismo? Y entiendo que eso tiene que ver además con este término pues tan común dentro de las nuevas masculinidades, que es el de la deconstrucción. Esto que te preguntaba, y abónanos también con, pues, ¿qué es este asunto de la deconstrucción, no? Claro, justo, debería de ser un trabajo mucho de, fíjate, de 3 procesos. Algo a nivel cognitivo, es decir, cómo voy construyendo creencias e ideas distintas a las machistas. 1. 2. Cómo todo esto lo puedo realmente incorporar en actitudes personales, en mis propias creencias. Y la tercera, las conductas y comportamientos que sean visibles. Estoy hablando de 3 procesos. Todo lo que yo tanto voy conociendo, puedo leer, puedo ir a grupos, puedo incorporar esos conocimientos, esas nuevas creencias, incorporarlas a mis actitudes y después ser vistas en conductas y comportamientos. Si hacemos estos procesos, pues sí, estamos hablando de un cambio muy honesto, muy congruente, que eso es lo que buscamos. Entonces, en todo este trabajo en masculinidades, pues hay un concepto que también se ha colocado y que se habla de la deconstrucción. Y lo que se promueve dentro de la deconstrucción, que se busca, pues justo desaprender todos estos aprendizajes machistas para aprender formas alternativas. Cuando se habla de la deconstrucción es como ir deconstruyendo estos aprendizajes machistas que hemos tenido para incorporar formas distintas, alternas a ese modelo machista. Ojo, pero aquí aparece otra cosa, porque igual que la nueva masculinidad, hemos encontrado que hay hombres que nos dicen, yo ya estoy deconstruido, Daniel, yo ya me deconstruí. Así con esa prepotencia. Sí. Okay. ¿No? Y entonces se nombran así como soy feminista, soy aliado, soy el buena onda, y más bien nosotros decimos, cuando hay un cambio real, honesto y congruente, no necesitas estar anunciando que eres un hombre progre, deconstruido. No, creo que más allá del discurso, lo que tenemos que estar observando son nuestras conductas, nuestros comportamientos, nuestra vida y nuestros vínculos. Mientras no trabaje de manera honesta y congruente mi violencia, pues estaré simulando muchas de estas situaciones o estas palabras y las estaré utilizando a mi beneficio. Creo que simular el cambio es algo que estamos viendo que en muchos hombres, porque no le queremos entrar a trabajar de fondo y cuestionarnos lo que estamos haciendo.
A lo mejor lo que te voy a preguntar tiene que ver un poco con esto que me comentas. Escuché un comentario o me hacían una pregunta en el sentido de, bueno, está bien que comencemos con este proceso de deconstrucción, pero ¿hasta dónde tenemos que llegar? ¿Cuál es nuestro límite para entonces no pasarnos al otro lado, en donde de ser el macho todopoderoso me convierte entonces, pues más bien en la víctima de una mujer ahora empoderada? Sobre todo ahora que se ha dado esta ola feminista. Entonces, yo no sé realmente, y la verdad es que no podría contestarlo, espero que tú nos des con nosotros algo de luz. ¿Cuál es el límite? ¿Hay un límite? ¿Debemos pensar en límites o sencillamente no? Mira, un hombre en un grupo me decía, oye, ¿nos quieres cortar el pene con todo esto? Yo le dije, a ver, si tu pene te sirve para violentar, sí. En sentido literal. Sí, claro. En sentido literal, ¿no? Díganselo al Bronco. ¿Cuál es el tema? La violencia. Entonces, para trabajar mi violencia, ¿cuál es el límite? Pues dejar de ejercer violencia. Punto. ¿Va a haber muchas tensiones, muchos conflictos en mi vida? Sí. ¿Cómo puedo resolver todos esos conflictos que tenga yo en mi vida cotidiana de manera no violenta? Esa es la clave. Ojo, no es colocarme de víctima, porque siendo víctima ahora voy a estar ejerciendo otro tipo de violencia, que es la psicológica o emocional. Y eso, bueno, lo sabemos. Entonces, estoy en una situación de conflicto, de violencia con mi pareja. Claro que puedo poner un límite, claro que puedo expresar mi enojo de una manera no violenta. Pero me han enseñado en esta cultura que hablar de mi enojo y poner un límite tiene que ser a golpes, hablando con groserías, el manotazo. No. Claro que puedo decir, no quiero, basta, hasta aquí, poner esos límites, a hablar. Fíjate, rapidísimo. En una escuela bachillerato, un hombre joven, una mujer joven. El hombre joven le decía a ella, a varias mujeres, oigan, ¿cómo hago para vincularme eróticamente con las mujeres? Porque muchas de las cosas que yo hacía o que me enseñaron son acoso y hostigamiento. Y ya no quiero acosarlas. Pero ¿cómo hago para acercarme a ustedes? Y una chava le dice, ¿no se te ha ocurrido que me puedas preguntar si me gusta esto, si quiero esto? Pregúntame. Desafortunadamente hemos visto que muchas parejas se vincularon desde el maltrato. Entonces, cuando ella empieza a trabajar de manera interna, y él también, cuando se vuelven a reencontrar, encuentran que lo que les vinculaba era la violencia. Entonces dice, ¿sabes qué? Busquemos otra forma, cada quien su vida, y seamos felices. Yo creo que no es algo como un lugar común lo que voy a decir, pero yo creo que merecemos ser felices, y la violencia no trae nada bueno ni para mí ni para la gente que me rodea. Entonces, cuando hablamos de este tema, ¿cuál es el límite? Simplemente dejar de ejercer tu violencia, poniendo límites, comunicando claramente lo que quieras sin violencia. Ese es el tema. Correcto. Ricardo, bueno, pues para cerrar esta charla, me gustaría que nos platicaras primero, ¿por dónde comenzamos? O sea, ¿cuál sería como un primer paso para aquellas personas que hoy te escucharon y que dijeron, chale, sí, soy cabrón que soy bien violento, aunque sea pues nada más psicológica, de dinero, sexual, o sea, de mil formas que podemos ejercer violencia? ¿Por dónde podemos comenzar? Y también, no sé, si tengas páginas, libros, cuentas, ¿dónde te encontramos? Es decir, ¿dónde podemos encontrar más información? Claro que sí. Mira, el trabajar nuestro machismo tiene muchísimas miradas, muchísimas aristas. Hay que trabajar desde la política pública, hay que trabajar desde la educación. Para ti que nos estás oyendo, o sea, tú como hombre, creo que un gran paso importantísimo es primero identificar todos esos aprendizajes que de niño, de joven, tuviste acerca de ser hombre. Y si al día de hoy los tienes incorporados. Es decir, hasta dónde has ido o sigues ejerciendo estas formas de violencia, de control. Y buscar ayuda. Como hombres podemos pedir ayuda. Se vale pedir ayuda psicológica, emocional. Hay afortunadamente en nuestro país ahora muchos lugares, líneas telefónicas a donde puedes llamar de manera gratuita y buscar ayuda. Ir al psicólogo, ir al terapeuta, ir a grupos de hombres que trabajan su violencia.
Eso es un paso fundamental, importante, porque vas mejorando tú y va mejorando la relación que puedas tener con tus parejas, tu familia. Gendes es una organización social y ahí tenemos grupos de atención a hombres. Si te metes a la página electrónica, que es www.gendes.org.mx, podrás encontrar de manera gratuita mucho material al respecto, libros, guías para trabajar con niños, jóvenes, adultos, población, pueblos originarios, en fin, videos, material, todo esto que hemos estado hablando. Creo que ahí hay mucha información, y todas las otras redes simplemente es Gendes AC, Instagram, Twitter, Facebook, donde estamos subiendo mucha información, porque creemos que hay que informar qué son las masculinidades, qué no son, y sobre todo la importancia de verdad de trabajar de manera profunda con nosotros los hombres, sobre todo el tema del maltrato. Creemos que el cambio es posible, Daniel. Sí es posible crear esto que le llamamos cultura del buen trato, y que nosotros los hombres podemos también ser parte de ese cambio. Coloquio. El Día Internacional del Hombre se conmemora el 19 de noviembre. La iniciativa tiene la finalidad de destacar el rol positivo para los hombres y la contribución del género masculino a la sociedad. Pero la noción de las nuevas masculinidades surge curiosamente de los movimientos feministas. Queremos nuevamente agradecer a Ricardo Ayón de Género y Desarrollo AC. Puedes tener acceso a su contenido en el sitio gendes.org.mx. Si quieres platicarme qué te pareció, puedes hacerlo por Twitter. Mi cuenta es @danielrosas_. Este podcast fue producido por Audiocentro, grabado por Noemí Castillo Baltazar, editado por Juan Bernardo Cantú bajo la dirección general de Luisa Cantú y la producción ejecutiva de Javier Martret. Conducción Daniel Rosas, y pues ya, ¿no? Audiocentro.